Shalom, shalom, amadas y amados del Eterno. Bendiciones en este inicio de Shabbat y empecemos compartiendo la palabra que Adonai, nuestro Elohim, nos ha dejado pidiendo que nos dé a todos y cada uno de nosotros más y más revelación de la misma para no solo escucharla, aprenderla, sino hacerla vida, porque es lo que más anhelamos, que todas tus enseñanzas, Padre Celestial, se hagan vida en nosotros. Porque la letra mata, escrito está, pero el espíritu vivifica. Y nosotros queremos vida, Rey. Queremos vida porque tú has depositado en nosotros a tu Ruach HaKodesh, el cual nos revela, nos recuerda, nos enseña y nos guía en todo momento a vivir conforme a tu voluntad. Gracias te damos por ello, Rey, en el bendito y poderoso nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén. Y bueno, vamos a iniciar este estudio pequeño de la Torah respecto a la parashá número 15, Bo, que significa ven. La gematría de la parashá es 5 más 1, 6. 6 sabemos que corresponde a la letra Bab, que es unión, y también corresponde al número del hombre. Y Bo significa ven, se escribe con una Bet y una Aleph, lo cual nos podría decir que en gematría es el número 3, que sabemos que es la Gimel, el que se apresura a dar, a compartir, a hacer lo bueno. Y al escribirse con una Bet y una Aleph, podemos decir en el pictográfico que se refiere a la casa de Adonai. Ven, ¿a dónde? Vamos a la casa de Adonai. Y bueno, las citas están en Shemot 10:1 al 13:16. La Haftará está en Jeremías 46:13 a 28. Y el Brida Hadashah está en Lucas 5 del 7 al 12:30. Y bueno, vamos a continuar con el estudio de esta parashá, recordando que estamos hablando de que Elohim ha endurecido el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque él tenía ya de por sí un corazón duro y no escuchaba lo que Adonai Elohim a través de Moshe le pedía, que era dejar salir a su pueblo para que fuera a adorarlo al desierto, a una distancia de 3 días. Faraón se negaba, aún sabemos que en las primeras manifestaciones de poder del Eterno, en las primeras plagas, sus magos las podían replicar y entonces se mofaban, se burlaban de Moshe, de Aarón, del Eterno, hasta que en la tercera plaga, que fue la de piojos, esos magos ya no pudieron para nada replicar sus artes mágicas. No pudieron hacer que ellos pudieran producir piojos, porque los piojos salieron del polvo de la tierra. Y del polvo de la tierra es que estamos hechos nosotros, los hombres. De tal manera que ahí ya los magos, la magia, la brujería, nada pueden hacer mientras no se los permita el eterno Adonai. Y podemos ver que transcurrieron las plagas, como decíamos, son 3 grupos de 3 plagas cada uno. Las 2 primeras eran anunciadas y la tercera pues le caía de sorpresa a Faraón, pero ni aún así podía ablandar su corazón. Y no era porque, pues porque era un ser creado desde un principio para perdición. Y es lo que Adonai Elohim utilizó para cumplir ese propósito. En ese endurecimiento de su corazón, la misión de él era estorbar y cumplió su misión. Y el Eterno también aprovechó todo esto para mostrar su poder
las maravillas que él hacía y aún fortaleció para endurecer el corazón de Faraón a partir de la quinta plaga en adelante. Podemos ver que Faraón se negaba a salir al pueblo y hubo un momento después de la plaga de piojos en la que dijo a Moshe: está bien, retira los piojos y dejaré ir a tu pueblo. Pueden ir ustedes, pero los varones, pero adoren al Eterno aquí. Aquí tenemos que hacer una reflexión muy importante, amados. Faraón se arrepentía aparentemente mientras estaba sufriendo la plaga, pero después que pedía a Moshe que pidiera al Eterno que se las retirara, volvía a endurecer su corazón y se ponía todavía más terco, más soberbio. ¿Y qué pasa ahí? Vamos a retroceder un poquitito para ver el significado de la palabra bo. Significa ven. ¿Por qué el Eterno en los pasuk anteriores, en los pasukim anteriores, hablaba con Moshe y le decía: ve a Faraón y dile que el Elohim de los hebreos dice que deje salir a mi pueblo para que me adoren? Y así lo hizo hasta la plaga de granizo, que fue la sexta plaga, ¿sí? Entonces, la séptima, perdón. Entonces, ¿por qué ahora le dice ven a Faraón? Entra a la presencia de él, ven a Faraón. Ven, bo significa ven o entrar a la presencia. ¿Por qué esa diferencia? Porque antes le decía ve a Faraón y ahora le dice ven a Faraón. Vamos a tratar de entender esto. A partir de la plaga de langostas, que es la octava plaga, el Eterno le dice a Moshe ven, y eso quiere decir que Adonai estaba ahí, donde estaba Faraón. ¿No estaba antes? Por supuesto que sí, Adonai es omnipresente y está en todas partes al mismo tiempo. Pero ahora hace hincapié en esto porque Moshe, Faraón y el pueblo entero, tanto el hebreo como el de Egipto, tenían que ser testigos de la autoridad, de la majestuosidad, de las maravillas y el poderío de nuestro Adonai Elohim. Y justamente a partir de estas tres últimas plagas, su presencia iba a manifestarse más ahí, delante de Faraón, delante de Moshe, porque los puso frente a frente en esta ocasión, para que entendieran algo. En estos momentos, Moshe ya tenía bastante coraje por la dureza y la terquedad de Faraón. Faraón al mismo tiempo lo tenía por la insistencia de Moshe y porque no, se obstinaba en no dejar salir al pueblo. ¿Qué era lo que tenía que pasar en estos momentos? 1. Moshe tenía que darse cuenta de Faraón no como el hombre, porque nosotros sabemos que no somos un cuerpo, que somos un alma. Entonces Moshe tenía que darse cuenta plena en estos momentos quién estaba dentro de Faraón, quién movía su alma. Y pudo ver, según muchos autores, que dentro de Faraón se encontraba el enemigo mismo bajo la forma de Tanik, el cocodrilo del Nilo. Tratándose de un reptil, nosotros podemos entender la presencia de la serpiente antigua o el Hasatán dentro de Faraón, y que era el que estaba obrando y moviéndose para esclavizar y mantener en la esclavitud al pueblo hebreo.
Al mismo tiempo, creo que podemos pensar que en esos momentos Moshe recordó que en esa misma corte creció con muchas de las costumbres de Egipto, las ciencias, las artes, todo lo que aprendió en su juventud provenía de ese lugar. De manera que un enfrentamiento que Adonai Elohim provocó, porque por un lado tenía que destruirse el orgullo, Gabá en hebreo, de Faraón, y por otro lado, Moshe, su perseverancia y su convicción de haber renunciado a todo lo que representaba Egipto en su vida para ahora poder ser ese líder que por mano de Moshe, por su mano fuerte y su brazo extendido, iba a sacar a la libertad al pueblo hebreo. De manera que en estos momentos podemos ver que se manifestaba de forma poderosa esa lucha de la luz contra las tinieblas, ¿sí? La luz representada por la presencia de Adonai Elohim en Moshe y en Aarón, y las tinieblas en la persona de Faraón. Y justamente cuando en esas ocasiones dice, pueden ir, pero adoren aquí, vayan los varones, pero adoren aquí, podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en la actualidad, en nuestro mundo, que fue lo que sucedió también. Acuérdense que lo que es ya fue y lo que fue será. Entonces, ¿qué hace el enemigo ahora con los varones? Sí, no. Puedes ir y puedes ir a donde quieras. Si quieres, ve, ponte a orar, ve a la Keilah, lee la palabra y todo, pero no te alejes de mí. Era lo que decía Faraón. Vayan, pero no se alejen de aquí. Adoren aquí mismo. Es lo que está haciendo el enemigo ahorita, no solo con los varones, sino con todas las personas, ¿sí? Ahí así los apapacha, empezamos a orar y empieza a dar sueño, empieza a distraernos muchas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que permanezcamos cerca de él, que no adoremos a nuestro Padre Celestial como debemos, porque sabe que en la adoración ahí realmente se da mucha libertad, la libertad de todos nosotros para estar en la presencia del Eterno. Posteriormente dice, después del granizo y todo también, bueno, antes del granizo, les dice que pueden ir a adorar a Adonai Elohim, pero que se queden los niños y las mujeres, que nada más vayan los hombres y que se queden los niños. ¿Qué está pasando ahora? El enemigo también está manipulando todo lo que tenga que ver con los niños, las escuelas, algunos psicólogos, los mismos padres en su inconsciencia permiten que todas esas doctrinas de la ideología de género tengan lugar en los niños. Y ya no hay temor para decirles, haz lo que quieras. Puedes ser niña si eres niño, puedes ser niño si eres niña. Es tu derecho a elegir. ¿Qué pasa con las mujeres? Es mi cuerpo, yo tengo derecho sobre él, de manera que hago lo que quiera y si llego a embarazarme, tengo el derecho a abortar. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo, sin darse cuenta que sí, es su cuerpo, pero quien está dentro de su cuerpo ya no le pertenece a ella, sino es un ser nuevo, completo, un alma que el Eterno ha hecho descender para cumplir una misión en esta tierra. De manera que si las mujeres que abortan voluntariamente se dieran cuenta de esto, yo creo que sí se espantarían. Sí se espantarían porque ¿cuál es la misión que ese ser iba a cumplir? Y por causa de ellas, ¿por qué no llegó a su cumplimiento? Vean, en esta ocasión, lo que Faraón quiso dar a entender y lo que como sombra profética nos hace entender a nosotros en la actualidad.
Ahora pues, como se niega después del granizo, ya que se habían destruido muchos cultivos, ya que se había perdido muchísima de la riqueza de Egipto, que se habían quedado sin animales, etcétera, sigue endurecido el corazón de Faro y Moshe le dice que Abadonai Elohim le ha ordenado una invasión o una plaga de langostas, arbe en hebreo, arbe cuya gematría es 208. Estas plagas se presentan cuando por la tarde-noche Moshe extiende su mano y hace el Eterno, envía un viento fuerte de oriente y con ella miles y miles de langostas que van a destruir lo poco que quedaba de los sembradíos de Israel, de Egipto, perdón. Todo lo poco que podía servirles en un momento dado de alimento a los egipcios iba a ser devorado por la langosta. Y aquí es algo importante porque esta plaga se dice que nunca ha habido ni habrá una plaga de langostas, así como la que provocó el Eterno en Misraim. Pero en el libro de Joel 2:2 también nos habla de lo mismo, que hubo una plaga de langostas que nunca antes se vio ni se verá jamás, porque no habrá otra igual a esa. Aquí estamos viendo dos situaciones diferentes. La plaga de langostas acá en Misraim nunca se iba a ver otra igual. ¿Por qué? Porque eran miles y miles de langostas que llegaron, pero que correspondían a una sola especie, que es larva, mientras que en el libro de Joel se anuncia esa plaga de langostas en Israel, no en Egipto, ¿sí? Una corrección que hizo el Eterno al pueblo de Israel y que fueron muchas como antes ni después se verá, pero que sin embargo estaban compuestas por 3 o 4 especies diferentes de langostas, no eran todas la langosta arbe, que fue la que atacó Egipto. Entonces es importante que tengamos estas dos diferencias en mente y también tengamos en mente que en el libro de Revelación también se anuncia en los tiempos finales una plaga de langostas, ¿sí? Donde se dice que herirán a una gran parte de los humanos y que provocarán lesiones de las que pues quisieran morirse, pero no se mueren y en fin, sí. Podemos leer ahí la correlación que hay de las plagas en Revelación con las que hubo en Egipto. Y bueno, pues después de toda esta tremenda destrucción que hacen las langostas, Faraón nuevamente habla a Moshe y le dice que, pues que perdonen, ¿sí? Que sí, está dispuesto a que salga su pueblo, que pero por favor, ore Moshe a Adonai para que retire las langostas. Y entonces Moshe ora a Adonai para que quite las langostas. Y Moshe se presenta a Faraón, le recuerda su promesa de dejar salir a su pueblo, y Faraón le dice, sí, está bien, váyanse ustedes y váyanse con sus niños y con sus mujeres, pero dejen todo el ganado. Dejen todo el ganado. Y Moshe dice, no, aquí nos vamos todos y ni una sola pezuña se quedará aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al desierto a adorar a Adonai y llevar con nosotros el ganado, porque el ganado va a ser sacrificado ahí en el desierto para Elohim, pero no sabemos él qué tipo de sacrificio nos vaya a pedir. Por eso es que es necesario llevar a todo el ganado. Aquí vamos a reflexionar también, como lo habíamos hecho anteriormente, haciendo la analogía de la dureza de corazón de Faro, lo que el enemigo a través de él estaba haciendo y lo que el enemigo quiere hacer en la actualidad, recordándonos también esas mismas actitudes de Faro.
Ya vimos el ataque a los niños, el ataque a los varones, en que quiere que hagamos lo que queramos, pero que no nos alejemos del mal. Y ahora pide que no se hagan sacrificios o quiere impedir que se hagan sacrificios, lo cual el enemigo ahora es lo que quiere también, ¿sí? Él, algo que le da mucho, pero mucho coraje es que nosotros hagamos oración, que nosotros leamos la Torah o la palabra, que la prediquemos a otros. Eso es lo que quiere impedir en la actualidad y es lo que él quiso impedir al no dejar salir al ganado con los israelitas para adorar en el desierto. No le gusta que nos deleitemos en presencia de Adonai, ni en las fiestas, ni ofreciendo los sacrificios que se deben de ofrecer. Ya sabemos que no hay Mikdash y que ya ahora ya no se nos pide el sacrificio de animales, pero sí el sacrificio de labios, que es la oración, que es el hablar con nuestros semejantes para orar por ellos, para consolarlos, para compartirles la palabra y sobre todo, como dice la palabra, gozarnos comiendo y compartiendo con los hermanos en unidad en presencia de Adonai. Eso es lo que más quiere evitar que se haga Hasatán. Y por eso está atacando al mundo con esa incredulidad, con esa venda que pone en los ojos y en los oídos de las personas para que digan que eso son fiestas de los judíos, que eso ya pasó, era del antiguo pacto, que ahora nada de celebrar fiestas ni nada aún. La misma Iglesia Católica habla en sus mandamientos de santificar las fiestas, pero el mundo católico cree que es ir a las fiestas de San Pedro y San Juan y el patrón del municipio donde se encuentran y eh, celebrarlo con borracheras, con comidas, con disturbios, en fin. Lo vemos ahora con los narcos, ¿no? Que tienen como su, pues Elohim, al Judas Tadeo y todas las cosas que hacen. Entonces, de esas fiestas se habla en los mandamientos que presenta el Catecismo Católico. Nos damos cuenta de la diferencia abismal que hay con lo que Levítico 23 nos habla de las fiestas de Adonai, en donde debemos de estar en su presencia gozándonos. Y es lo que en este momento Faraón se refería al impedir que llevaran el ganado para hacer sacrificios y adorar a Adonai. Entonces, ante esta negativa, surge la plaga de las tinieblas. La plaga, acuérdense, no anunciada, la novena plaga, que es la plaga de tinieblas, en la cual Moshe ora, extiende su mano y descienden tinieblas tan densas que duran 3 días en Misraim y que impiden el movimiento de los egipcios. Ellos ahí donde estaban, si estaban parados, ahí parados permanecieron 3 días. Si estaban sentados o acostados, así tenían que permanecer 3 días, porque era tal la densidad de las tinieblas que no se podían mover. Mientras que en Goshen los hebreos tenían luz. Tenían luz y aquí pues hay varios comentarios que se dan, ¿sí? En primer lugar, lo que es real, lo que la Torah nos dice. Esas tinieblas era porque la presencia de Adonai se alejó de Misraim. Y era tal la oscuridad, al estar privados de la luz del Eterno, que pues las tinieblas eran tan densas que se podían tocar, que impedían moverse. Sin embargo, había, pues no sé, lámparas de aceite o algo ahí en Egipto. Sin embargo, a pesar de esa luz provocada por el fuego, no se podía ver absolutamente nada, ¿sí? Es una cosa terrible y difícil de entender porque pues sabemos que aunque sea un cerillo, con esa flamita pequeña es capaz de iluminarnos en un rango determinado en una habitación oscura. Pero ahí imagínense el grado de tinieblas, de esa falta de luz del Eterno, ¿sí? Imaginemos
Si el Eterno no estuviera presente en el mundo, nosotros estaríamos de la misma manera, ¿no? Más bien, ni siquiera existiríamos, ¿sí? Porque la falta de su luz es la que nos sustenta en todo. Entonces, mientras en Gosén los israelitas podían tener luz, los egipcios para nada. Y hay una versión en la que se dice que dentro del pueblo hebreo también había personas que, pues, por la edad o por su falta de muná, por la razón que haya sido, que hubo muerte, que hubo mortandad también entre los hebreos, los que por voluntad del Eterno pues iban a quedar ahí, no podían salir a la libertad, que entonces se aprovechó para enterrarlos y sin que los egipcios se pudieran dar cuenta para que de esa manera no empezaran a vociferar en contra de lo que estaba haciendo Adonai Elohim, y que también sirvió para que muchos pues acudieran a Misraín y empezaran a sacar todas las riquezas que por derecho les correspondían, porque de hecho la prosperidad de Egipto se debía a Yosef el Tzadik y por el que ellos habían trabajado arduamente sin ninguna paga. Entonces, pues como que la riqueza con la que salieron, pues prácticamente les correspondía. Aún así sabemos que después los hebreos pidieron joyas y oro, plata a los egipcios, y como estos se habían congraciado con ellos y muchos de los egipcios creyeron en el poderío de Adonai, pues les dieron todo y aún quisieron salir con ellos a la libertad fuera de Misraim. De esta manera, entonces, 3 días permanecieron en tinieblas y Faraón ya no pudo aguantar. Entonces le dijo a Moshe que pidiera a Adonai que le retirara las tinieblas y que no quería volverlos a ver más. ¿Sí? Dice, no podrán ver de aquí en adelante mi rostro, pueden irse y no verán más mi rostro. Entonces, ¿qué dijo Moshe? ¿Qué dijo Moshe a Faraón? Tienes toda la razón, porque ya no volveremos a ver tu rostro. Por esa terquedad, por ese orgullo, es que Adonai Elohim a la medianoche enviará a su ángel destructor, el Malach Amashich. Malach Amashich significa destructor en hebreo, y Elohim lo enviará para hacer que muera todo primogénito de hombre y todo primogénito de bestia. ¿Sí? La muerte de los primogénitos, que son los Haorim en hebreo. Entonces, Faraón está furioso, pero con el corazón duro no deja salir al pueblo hebreo. Sin embargo, sí les dice que, que se retiren, que Moshe y Aarón se retiren, que no los quiere ver más. Moshe y Aarón se retiran. Moshe, muy iracundo, sí, le da ira por todas las cosas que está haciendo Faraón. Incluso muchos de los consejeros y parte del pueblo de Egipto le piden a Faraón que ya los deje de ir, que se deje ya de tanta necedad, porque les está yendo pues muy mal con todo lo de las plagas, pero Faraón no les hace caso. Entonces, de esta manera, el Eterno habla a Moshe y le dice que congregue a los ancianos y que les diga que a partir de esa fecha van a tomar ese mes como el primero del año, el mes de Nisan, y así es como se establece el calendario bíblico, el calendario en el que se inicia el año hebreo en el mes de Nisan o de Aviv, y esto justamente ocurre en el año 1491. En ese año, tras establecer ese calendario, tras hacer la ceremonia de Pesach y salir a la libertad, el pueblo hebreo de Misraim, nos llama la atención que en nuestra época
O sea, ese fue el año 1491 antes de Mashiach. Y justamente en el año 1492, solamente un año más, se hace la expulsión de todos los judíos de España. Y es cuando, encabezados por Cristóbal Colón, llegan a América, lo último de la tierra que se descubrió y que dice la palabra del Eterno. Cuando mi palabra se conozca en lo último de la tierra, entonces Mashiach regresará. Y tras esta expulsión, tras ese salir a la libertad de la opresión por la Inquisición y por todo lo que se hacía allá en España, esos judíos llegaron a América, llegaron a México. ¿Hay casualidad? No. Es muy significativa la fecha, a pesar de que 1492, al parecer, es un año más. ¿Pero qué nos habla? ¿Qué podemos entender de esto? 1491 antes de Mashiach corresponde a la salida del pueblo hebreo en libertad, en lo que significa la primera redención. Y en 1492, después de Mashiach, con la salida del pueblo judío de Europa, de España, y la llegada a lo último de la tierra, donde anuncia que cuando se conociera su palabra que él vendría, nos está hablando en ese año más, en ese 1492 quizá, de esa segunda salida a la libertad en el año, en el milenio, cuando Yeshua venga por nosotros. El inicio y culminación de lo que es la segunda redención. Podemos ver todo lo maravilloso que hay, todos los misterios que se revelan en la palabra del Eterno. Y continuando, pues, les habla de que a partir de ese mes ellos contarían como el día primero del año y que para ello iban a celebrar una fiesta en la cual piden que cada familia tome un cordero de un año sin mancha, perfecto, y que lo tenga en observación durante 10 días, o sea, más bien del 10º día de ese mes, tomen ese cordero y lo tengan en observación durante 4 días. En esos 4 días deben de verificar que realmente sea un cordero perfecto, sin ningún defecto, sin ninguna mancha, para poder ser sacrificado entre las 2 tardes del 14 al 15 de Nisan, y que recojan su sangre en un cuenco y con un manojo de hierbas de hisopo tomen esa sangre y la unten en los postes y el dintel de las puertas de su casa, que eso será como una señal que el Malach Amashijir vea para que pase por sobre esas casas y no haya muerte de primogénitos en ese hogar. Entonces, el hisopo, ya hemos hablado en otras ocasiones, que es una plantita pequeña que crece entre las rocas y que es sinónimo de humildad, una humildad que representa, pues, el que crece sobre la roca, justamente sobre Mashiach, y que tiene la particularidad de ser una planta que contiene un anticoagulante que hace que la sangre no se coagule, de tal manera que podían recoger la sangre con esas ramas y, como si fuera una pintura, un barniz, señalar los postes y el dintel de la casa, o sea, de las puertas de las casas, las partes laterales y la parte de arriba. No era por fuera como luego lo vemos en las películas, no, era por dentro. ¿Por qué por dentro? En la parte de lateral, pues, de la puerta, se pintaba, por decir así, con la sangre del cordero, y vemos que al poner esa señal representa la letra Het. La letra Het, que equivale al número 8, y que nosotros sabemos que es lo sobrenatural,
lo espiritual, y que la letra G nos habla de ese cerco de protección que hay en nuestra vida, de tal manera que ahora podemos ver que no era por fuera de la casa, sino dentro en los dinteles que tenía que estar esa señal, ese cerco de protección, lo cual nos indica que la Torah dentro de nosotros, hecha vida, es nuestra protección y es la que nos va a llevar a un nuevo comienzo siempre, a lo sobrenatural, a una nueva vida. ¿Sí? Entonces, esta orden se le da a Moshe y al pueblo hebreo para que el día 14 de Nisan por la tarde sacrifiquen ese cordero, pongan esa señal de la sangre en sus puertas y que el cordero debe de ser asado completamente, todo, pezuñas, entrañas, todo tenía que ser asado completamente y se lo tenían que comer todo, sin dejar nada y sin romper ninguno de sus huesos. De manera que si la familia era muy pequeña, tenía que unirse con otra familia, pues también pequeña, para que un cordero fuera suficiente para dos familias, porque no tenían que dejar nada. Si en algún momento sobraba algo de ese cordero, tenía que ser quemado totalmente. Y en sus artesas de amasar, tenían que amasar este pan, pero no lo dejaban leudar. ¿Por qué? Porque el Eterno les dio la orden de que cuando comieran la carne del cordero perfectamente asado, lo acompañaran con hierbas amargas que son símbolo de la amargura que sufrió el pueblo hebreo ahí en Misraim por la esclavitud, por la opresión a la que fueron sometidos, y que debían comerla con su calzado puesto, con sus vestiduras bien puestas, sujetas a sus lomos, porque después de comer esa cena de Pesach, tenían que salir rápidamente de Misraim hacia la libertad. Y así lo hicieron, obedecieron, y todos aquellos extranjeros, que es ger en hebreo, todos aquellos tosé o tosá, que son los residentes que pues se han alejado de la idolatría, pero que no han hecho una perfecta teshuvá, ni, pues sí, que únicamente han dejado los ídolos, pero que están ahí ya empezando a caminar creyendo en el Eterno. Entonces, si alguno de ellos quería acompañarlos para salir de Misraim, lo podían hacer siempre y cuando se circuncidaran, ¿sí? Porque el pueblo hebreo tenía como señal del pacto la circuncisión. Entonces, si alguien quería ingresar al pueblo hebreo para poder salir de Misraim, también tenía que tener la señal de la circuncisión. O sea que al salir con el pueblo hebreo, asumían que querían entrar dentro del pacto, siguiendo al único Elohim vivo para que él los considerara también su pueblo. Y así es como le hicieron. Entonces, pues estaban cenando y empezó. La gente no podía salir de sus casas durante toda la noche, porque sabían que el destructor iba a pasar y a provocar la muerte de los primogénitos. Y así fue. Si ellos estaban cenando la cena de Pesach, comiendo esas hierbas amargas, envolvieron su masa en mantas para poder salir con ellas, no dando oportunidad a que se leudara. Y entonces empezaron a escuchar los lamentos, porque no había, se dice en la escritura, que no había una sola casa en donde no hubiese un muerto, porque todo primogénito, desde el hijo de Faraón hasta los primogénitos de las bestias, murieron durante esa noche. Y el Malak pasaba de largo cuando veía la señal de la sangre del cordero en la puerta.
Fue un lamento, como se dice, no habrá, no hubo, ni habrá jamás como en esa noche en Misraín. Pero nos dice la palabra que Faraón se levantó de noche y vio a su hijo muerto y vio todo lo que estaba sucediendo en Misraín. Y como se dice por ahí, cuando le anuncian a uno una mala noticia, pues no se puede uno ir a dormir tranquilamente, ¿no? Sin embargo, Faraón dice que se levantó. Entonces nos habla de que estaba en su cama, descansando, si no dormido, descansando. Pero como tras el anuncio de la muerte de los primogénitos y sabiendo que su hijo estaba incluido en ellos, pues yo creo que cualquier padre en esas circunstancias se hubiera quedado al lado del hijo para intentar protegerlo. Ahí podemos ver parte de la dureza, de la soberbia de Faraón, que pensaba, como creía, que era casi como Dios y que pues que él tenía el control de todas las cosas, ¿no? Y bueno, la pregunta es si Faraón era primogénito, ¿por qué no se murió él? Elohim permitió que no muriera. ¿Por qué? Porque tenía algo reservado para él. En la plaga de langostas, nosotros podemos ver que se derrumbó la idolatría de, de Set, de Isis. ¿Sí? Vemos que la diosa Isis egipcia tiene unas como alas en sus brazos. Tras la plaga de tinieblas, se ridiculizó, se destruyó la idolatría de Amon-Ra, el que se conocía como el dios Sol, y Faraón, que se consideraba a sí mismo un dios y que aún ya se había puesto de manifiesto que no lo era cuando acudió al Nilo y fue sorprendido cuando iba a hacer sus necesidades ahí, cuando la plaga de sangre, pues todavía seguía pensando que pues era Dios y que pues todo tenía que salir como él lo quisiera. Entonces el Eterno le tenía reservada pues la muerte, obviamente, como sabemos, al regresar el mar a su cauce y ahogar a todo el ejército egipcio, pero tenía que sufrir el dolor de ver muerto a su hijo, de ver muerto a todos los primogénitos de su pueblo, ¿sí? Incluyendo nobles, incluyendo plebeyos, hasta la persona más sencilla, más, pues sí, más humilde de su pueblo. Todos habían perdido al hijo primogénito, mientras no hubo mortandad entre el pueblo hebreo. De esa manera fue cuando el pueblo hebreo recibió la orden de salir porque Faraón dijo que no quería volverlos a ver nunca y ni siquiera fue necesario que Moshe llegara ahí. Simplemente no quería ver a ningún hebreo ahí, que inmediatamente salieran de Egipto y así fue como lo hicieron. Lo hicieron llevando sus pertenencias, la riqueza que lograron recabar de Misraín y su masa sin leudar. ¿Para qué? Porque el Eterno dio también la orden que durante 7 días estarían comiendo pan sin levadura. La levadura ya sabemos que es sinónima de pecado y ellos tenían que sufrir esa purificación del cuerpo, de la mente, para poder ser libres y salir de Misraín. Sabemos que el paso a través del Yansú, que fue pues a través del mar, representa un tevilá. Y el pan sin levadura significaba que tenían que desechar de ellos el pecado, que es sinónimo de la levadura, y durante 7 días estar comiendo ese pan, porque la fiesta de Pesach es una ordenanza perpetua para todos los creyentes de celebrar el primer día y el séptimo día como una solemne congregación o Mikra Kodesh, en la que no se debe de hacer absolutamente nada porque es un Shabbat, y el resto de los 7 días, pues limitar todas nuestras actividades.
En el primero y el séptimo día lo único que podemos hacer, como en Shabbat, es pues poner quizá calentar los alimentos para poder comer, pero fuera de eso, mantenernos en presencia del Eterno, en oración y guardarlo como se guarda el Shabbat. Así fue como el pueblo salió de Misraim y se dirigieron de Ramses hacia Sucot y pues salieron durante parte de la noche, caminaron. El pueblo de Egipto estaba sumido en lamentaciones por la muerte de sus primogénitos y fue así que también el Eterno habló a Moshe diciéndole que como habían muerto los primogénitos ahí en Misraim, los primogénitos del pueblo hebreo, pues prácticamente debían haber sufrido el mismo castigo, sí, la misma suerte, pero como se respetó la señal de la sangre del cordero, su vida fue respetada. Sin embargo, ya no pertenecían pues prácticamente al pueblo hebreo, sino le pertenecían a Elohim. Entonces decretó que se hiciera el pago de los primogénitos, porque todo varón que abre matriz, toda bestia que abre matriz, le pertenecen a Adonai, tanto el hombre como los animales. El hombre para dedicar su vida a él, para ser ese Cohen el que ha sido llamado, para ser el sacerdote de su familia y cuidar de las enseñanzas de Torah a sus hijos y a toda su familia, y el primogénito de los animales para ofrendarlos en los sacrificios que se tenían que hacer en los Mikdashim, tanto del desierto como el primero y el segundo Mikdash que se estableció en Jerusalén. Y bueno, así es como entonces se cambia el calendario para que el inicio del año bíblico sea a partir del primero de Nisan. El día 10 de Nisan se seleccione a ese cordero perfecto que ha de ser sacrificado por la tarde del día 14 de Nisan, y entre las dos tardes puede hacerse la cena de Pesach. Posteriormente se coman durante 7 días el pan sin levaduras. Y así nosotros podemos ver que en la actualidad celebramos la fiesta de Pesach, comemos los panes sin levaduras durante 7 días y al mismo tiempo iniciamos la cuenta del Omer, que es la corrección de los atributos que tenemos en nuestro ser y a los que se le llaman el árbol de la vida, que no son más que las características que puso Adonai Elohim en nosotros para ser rectificadas. Y justamente algunas versiones, sobre todo algunos cabalistas son los que lo han mencionado, de que con las plagas se corrigen algunos estos aspectos de lo que son las sefirot, que son emanaciones divinas que hay en nosotros y que nosotros tenemos que corregir con el estudio de la Torah y con el arrepentimiento. Entonces se dice que las 7 primeras plagas corrigen los malos atributos o las clipot o las cáscaras de las 7 emanaciones inferiores correspondientes al árbol de la vida, y que las últimas plagas corresponden a la corrección, o sea, la plaga de langostas, tinieblas y muerte de los primogénitos corresponden a la corrección de lo que son la emanación de Jotna, Bina y Dat, y Keter, perdón, ¿sí? Entonces, eso no lo menciona la Torah, lo mencionan algunas versiones, y sabemos que dentro de los cabalistas uno muy grande y cuyos comentarios son muy útiles para entender la Torah son los de Rashi. Entonces, eso nada más se los doy así como se dice, como un aporte cultural, pero no lo menciona la Torah. Sin embargo, curiosamente, sabemos que después de la fiesta de Pesach, nosotros tenemos que hacer correcciones de esos atributos mediante la cuenta del Omer.
hasta llegar a Shavuot. De esa manera, pues prácticamente termina la parasha de esta semana, pero dentro de la muerte de los primogénitos, sabemos que se declara también la redención del primogénito, del pueblo hebreo, y aún de las bestias, porque se tienen que entregar para sacrificio. Y el único animal kosher que se le permite ser redimido es el asno. El asno, ¿por qué? Es un animal no kosher, obviamente no califica para ser ofrendado en los sacrificios del Eterno. Sin embargo, se tiene que redimir al primogénito del asno. Y se dice que esto era mediante pago eh, de algún producto o dinero, o bien si no se quería redimir, se tenía que desnucar o degollar, que era cortar la cervix, ¿sí? ¿Por qué? Porque el asno, a pesar de ser un animal no kosher, representa la fuerza de nuestro trabajo. Y el trabajo es aquello a través de lo cual Adonai nos da la parnasha, nuestra provisión. Entonces, por eso se tenía que redimir al primogénito del asno. Y bueno, aquí ya termina nuestra parasha. La próxima semana veremos ya lo que sigue, que es la persecución del pueblo hebreo por el pueblo egipcio y cómo atraviesan el mar para entrar a la libertad, ¿sí? Aquí es importante volver a entender lo que hemos meditado acerca de cómo Hasatán, el enemigo y sus seguidores están obrando en el mundo, así como Faraón quiso manejar al pueblo hebreo al negarse a salir, a dejarlo salir para que fuera a adorar a Adonai en el desierto. Y aquí es muy interesante. Quiero compartirles la permutación de dos palabras. Faro, si es permutado, sabemos que la permutación es cambiar las letras en el orden en que están escritas. Entonces, faro nos da en la permutación la palabra orfa. Y orfa significa en hebreo nuca o cervix. Entonces, eso se refiere, cuando el Eterno dice pueblo de dura cervix, se refiere a la dureza de Faraón, como en su orgullo ese Gabá impidió que el pueblo hebreo saliera y permitió que fuera oprimido y esclavizado durante tanto tiempo. 210 años efectivos, lo decimos, ¿sí? Y la otra palabra, la menciono al último, no porque sea de menor importancia, es la más importante, ¿sí? Es la más importante y la menciono al último para que nos quedemos con eso. El nombre de Moshe, sabemos que se lo puso Batia, la hija de Faraón, la que lo cuidó. Y significa sacado de las aguas, pero es un nombre también hebreo, ¿sí? No es un nombre egipcio. Y la permutación del nombre de Moshe nos da la palabra Hashem, el nombre con el que tanto se refiere el pueblo judío, Baruch Hashem, ¿sí? Nosotros sabemos que es Baruch Hashem Adoni Yeshua Mashiach. Uh-huh. Pero bendito el nombre, es la permutación Hashem del nombre de Moshe. Y bueno, espero que no se nos haya pasado nada importante de esta parashá. Es muy, muy profunda. Como en todas, sabemos que hay mucho todavía que extraer de ahí y que el Eterno, en su infinita bondad, nos está revelando año con año tras hacernos estudiar y escudriñar año con año la bendita Torah. Y Rey, te damos gracias en estos momentos porque nos has permitido escuchar este relato y sobre todo teniendo en cuenta de que el propósito de que todo esto sucediera en Misraín es precisamente para hablar a nuestros hijos de lo que ahí sucedió y así durante
la festividad de Pesach que celebramos año con año, también hablemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos de todo lo que sucedió ahí en Misraim, de cómo tú, poderoso Adonai Elohim, con mano fuerte y brazo extendido, sacaste a libertad a tu pueblo hebreo, oprimido ahí por Faraón. Y así lo harás con mano fuerte y brazo extendido también, para sacarnos a nosotros de la opresión de este mundo, cuando tú, amado Yeshua HaMashiach, vengas por tu pueblo. Gracias te damos por todo. Y sí, decimos, ven Yeshua, ven, te necesitamos, ven pronto, ven ya. Gracias te damos, Abacados, en el poderoso nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén.